Hoy quiero compartir una palabra contigo y el título del mensaje, la dimensión de la verdadera comunión. Se encuentra en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice que vendrán tiempos que los que adoran, adorarán en espíritu y en verdad. Cuando dice los que le adoran, puedo ver aquí que eran personas que adoraban, pero no adoraban todavía en espíritu y en verdad. Iba a llegar el tiempo. Le adoran al Señor, pero no le adoran en espíritu. Y necesitamos adorar al Señor en espíritu, porque es la única manera que nosotros podemos conectarnos con Dios. La unidad del espíritu. Estar en comunión, tener una relación, intimar con Dios de verdad, pero tiene que ser en espíritu. Y nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Tenemos que alimentarnos con oración, vigilia, lectura de la palabra. Podemos crecer espiritualmente y podemos crecer y llegar a la estatura de Cristo. Y la palabra de Dios dice que es necesario, no es una opción, es necesario. La Biblia lo dice, que el Señor es espíritu. Y como Él es espíritu, nosotros vamos a tener una relación, una comunión en espíritu con Él, donde Él se nos va a revelar, donde Él nos va a hablar. Muchas veces nosotros decimos que el Señor no nos ha hablado, pero es porque no hemos crecido en el espíritu. Y como no hemos crecido en espíritu, no escuchamos la voz de Dios, no somos sensibles a la voz de Dios. Por eso tenemos que buscar al Señor en espíritu para crecer, para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y poder decir verdaderamente, el Señor me habla. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarme, Dios nos quiere hablar a todos sus hijos. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, cuando esto dice que el Espíritu Santo da testimonio, nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que el Espíritu de Dios nos está hablando. No es una voz audible. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos hable audiblemente, pero el Señor nos habla en el Espíritu. Le habla a nuestro espíritu y nosotros escuchamos esa voz en el interior y tenemos una convicción, tenemos fe de que es Dios y nosotros podemos orar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor nos va a hablar, ora en esta dirección. Muchas veces oramos, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo empezar, pero cuando estamos en el Espíritu, entonces ahí el Señor comienza a hablarnos, comienza a dirigir esta oración. Hay personas que oran y oran hermoso, y uno escucha esa oración y dice, wow, esa persona ora hermoso. ¡Qué oración! Pero a veces la hacemos desde la carne, la hacemos desde la mente, la hacemos desde nuestro intelecto, nuestra sabiduría, pero no la hacemos en espíritu. Cuando hacemos la oración en el espíritu, hay una bendición porque se convierte en una oración efectiva, una oración poderosa, una oración donde se rompen cadenas, ataduras, se convierte en una oración eficaz, una oración efectiva. Por eso es necesario buscar al Señor en espíritu. La conexión con Dios no es mental, es espiritual. Juan 4:24, en espíritu. Es necesario que le adoren. No es una opción, es necesario. Muchos cantan, pero no se conectan. Ahorita te estaba hablando, muchos oran con palabras, pero no con el espíritu. Muchos cantan, pero no se conectan. Muchas veces estamos ahí en la iglesia, estamos cantando, levantamos nuestras manos, pero no estamos conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos conectados en el Espíritu. Por eso dice, es necesario que le adoren. Y tales adoradores Dios busca que le adoren. Muchos leen, pero no reciben revelación. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde la mente, desde las emociones, pero no desde el Espíritu. A veces llegamos a la presencia de Dios y emocionalmente estamos mal. Estamos tristes porque nos fallaron, porque hablaron de nosotros, porque nos despreciaron, porque no nos tuvieron en cuenta. Y nos quedamos ahí en las emociones. Y sí, muchas veces llegamos cansados también, cansados espiritualmente, cansados, no queremos levantar las manos, no queremos abrir nuestros labios para hablar con Dios. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo que Él nos guía, que Él guía nuestro espíritu.
Y cuando Él nos comienza a guiar, nosotros comenzamos a hablar con Dios porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da las fuerzas para nosotros poder orar. Y orar como nos conviene, pedirle al Padre como nos conviene. Y aunque estemos sin fuerza, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a orar. Ayúdame a entrar en el Espíritu. Ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Dame las fuerzas. Y entonces ahí viene el Señor y nos da la fuerza, nos renueva, nos da nuevas fuerzas como las del búfalo y nos rejuvenece como el águila. Entonces empezamos a abrir nuestros labios y comenzamos a cantar, comenzamos a adorar y lo hacemos en el Espíritu. Muchos leen pero no reciben revelación. Muchos de nosotros leemos la palabra muchas veces. La leemos, nos aprendemos versículos y es importante aprenderse versículos de la Biblia. Es necesario, pero se hace más efectivo cuando uno lo declara, cuando uno lee y lee en el Espíritu porque viene revelación. La palabra del Señor dice que esta palabra es Espíritu. Y si esta palabra es Espíritu, de la única manera que nosotros la vamos a aceptar, la vamos a recibir como revelación, es que nosotros lo hagamos que leamos en el Espíritu. Por eso cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, tenemos que decirle al Señor, Señor, dame revelación, ayúdame, Señor, a entenderla, ábreme el entendimiento espiritual y que esta palabra haga efecto en mi espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Nosotros, que somos espirituales, podemos percibir las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Podemos entender la voluntad de Dios, podemos comprenderla. Pero cuando buscamos al Señor en el Espíritu, cuando nuestro espíritu está renovado, podemos entender a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela lo más profundo de Dios. Y podemos entender la perfecta voluntad de Dios, pero el hombre natural no percibe lo espiritual. Por eso a veces uno le dice a las personas que lean la palabra, pero ellos dicen, no entienden, hasta que el Señor venga y haga la obra en ellos. Pero el hombre natural no percibe lo espiritual. Pero nosotros que somos del Espíritu, sí vamos a percibir todo lo que es espiritual y todo lo que venga de Dios, porque hemos crecido espiritualmente. Lo espiritual no se entiende, se discierne. El Espíritu de Dios habla a tu espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dar testimonio significa confirmar internamente, dar evidencia conjunta. El Señor nos confirma internamente, no con una voz audible. A veces queremos y le decimos al Señor, Señor, háblame audiblemente. Pero el Señor nos habla, le habla a nuestro espíritu, nos habla internamente a nuestro espíritu. Y el Señor da testimonio, nos da convicción. Tenemos la certeza, la convicción de que Dios nos está hablando cuando estamos en el Espíritu.